El estilo de Jesús nos da qué pensar. Él es alguien que sirve, que se da desgastando su propia vida con tal de reunir a todas las ovejas de Israel, lo cual quiere decir sin excluir a nadie, antes bien integrando, incluyendo, porque no puede dejar de vivir con compasión, con misericordia, con bondad, como un buen hijo de ese Padre que es bondadoso y misericordioso. Por ello a la vez denuncia a quienes actúan con impiedad, a quienes explotan y cargan en la conciencia de los demás duros pesos de cargar. Él vela por los intereses de los más pobres y por ello su voz es aquella voz de los pobres, aquella voz de los explotados, aquella voz de los desconsolados. A través de todas sus acciones nos lleva a conocer la bondad, el abrazo misericordioso del Padre, que nos ama como una madre y nos espera como sus hijos queridos que somos. Son muchas pues las preguntas que de este estilo de vida pueden surgir en nuestras vidas, pero todas estas preguntas tienen que ver con el modo como Jesús entiende que lo religioso, la religión, entendida como religación, nos acerca en una experiencia fundamental de humanización a lo más divino que es la misericordia y la bondad de Dios. Podemos preguntarnos qué papel juega a la luz de Jesús lo que entendemos por religión en nuestras vidas. ¿Es la religión necesaria en este camino que estamos recorriendo? ¿Nos mueve el deseo por construir una vida realmente religada a lo trascendente, religada a la misericordia de Dios o simplemente trivial? ¿Vivimos, en fin, religión o religación, culto o compasión? Jesús nos da una clave. En la época en la que él vivía, la Galilea del siglo I, así también como en la nuestra, lo religioso se ha discernido en base al rigorismo casuístico originado por una moral retributiva. ¿Cuántos de nosotros no vivimos acostumbrados a esta imagen de un Dios que me da bondad si me porto bien, me castiga si me porto mal? Lo importante en ese contexto sería el cumplimiento, la participación en los ritos de purificación del templo, las oraciones en la sinagoga, el respeto por las normas de pureza, la puesta en práctica de los mandamientos. Todo esto se parece a lo que muchas personas hoy en día entienden y viven como religión. Todo esto, sin embargo, conformaba un universo religioso que generaba para la gran mayoría excluida un peso insoportable en las conciencias porque se sentían que no eran considerados fieles a Dios y por tanto los calificaban de pecadores, de impuros, lo que los convertía en personas excluidas, mal vistas por sus propios compañeros en los pueblos, llegando incluso a ser rechazados en los procesos de inclusión laboral y familiar, rechazados por las propias familias y descartados de posibilidades de tener empleos dignos en sus contextos donde vivían. Es en este contexto mayor y en contra de lo establecido religiosamente donde Jesús dice en Mateo, como se nos da a conocer, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia y no las prácticas sacrificiales o devotas es la relación por excelencia que nos asemeja y nos acerca a Dios. Ella es la relación más auténtica que nos va constituyendo en sujetos y que realiza la verdad de nuestra vocación humana. Es una relación que, en fin, nos humaniza cotidianamente en la medida en que nos hace hermanos y hermanas de los otros. La expresión miserere, es decir, se traduce lo que traducimos al español como compasión, habla del modo como Dios se revela.
En el libro del Éxodo, así se manifiesta Dios, y lo dice con estas palabras: compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Compasivo y clemente, lento para la ira. Es decir, que a Dios la ira no le da identidad, no lo conforma, no la conoce. Lo que le da identidad en cuanto a Dios, en cuanto a aquel sujeto Padre que se religa con nosotros, es la misericordia. Es lo esencial de su vida divina y es lo esencial, o debe ser lo esencial en nuestra vida humana. La misericordia no nace, por tanto, de la cantidad de cosas que podamos hacer buenas. Tampoco nace de la cantidad de bienes con quien alguien pueda darle a otra persona que lo necesite. Se trata de un abrazo gratuito, se trata de levantar al caído, se trata de ayudar a recuperar la esperanza perdida, a revivir esa autoestima anhelada. Solo así no habrá que humillarse ni sacrificarse, porque seremos asumidos y abrazados como hijos e hijas que se aman fraternalmente, no como súbditos a ningún poder, a ningún individuo, a ningún sistema, sea político o religioso. A veces pues llevamos una vida sobrecargada de insatisfacción, de amargura, de envidia, de avaricia. No nos damos cuenta que vamos caminando cansados, deshumanizándonos y deshumanizando a los demás, a todos aquellos a quienes encontramos a nuestro alrededor. Jesús nos da una propuesta desde su profunda vida religiosa, desde un entendimiento y una vivencia de la religión como religación. En el Evangelio de Mateo se nos da un hermoso testimonio. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. En este texto no dice Jesús: denme sus problemas, denme sus cruces. Dice: venid a mí. ¿Y quiénes? Los que estáis cansados y cargados. Y la clave está en que ese ir a Jesús, en ese seguir a Jesús y vivir según el estilo de Jesús, nos hará descansar. Nos hará descansar. No dice: denme el yugo que ustedes tienen. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que lo contrario a lo que muchas veces escuchamos, cuando hemos escuchado entreguemos nuestras cruces, nuestros problemas a Jesús porque Él solucionará todo. En Mateo se nos dice: llevad mi yugo. Jesús dice lo contrario, es decir, llevad mi yugo sobre vosotros, nos entrega ese peso. Uno pudiera decir: bueno, ¿y es esto una contradicción? Sin embargo, el texto continúa diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese estilo de vida es el que descarga mi peso. Ese estilo de vida es el que devuelve la esperanza y recupera aquella necesidad de descansar, de encontrarme nuevamente en la paz de quien vive dado, entregado en servicio a los demás. La lógica pareciera pues opuesta a lo que muchas veces vivimos y entendemos. Para muchas personas, en la medida en que me doy a los demás, me canso. Para Jesús, en la medida en que me entrego al otro, encuentro un sentido a la vida que restituye el esfuerzo, que me devuelve la esperanza y que da ganas de seguir adelante aún cuando esté cansado. Jesús, en ese sentido, se acercaba a todos, iba al lugar donde vivían y aún así cuando muchos lo calificaron como pecador. Recordemos que a Jesús le decían que era un comelón, que bebía mucho y que era por tanto un pecador, una persona impura porque trataba a aquellos
a quienes la mayoría no podía ver, no podía tratar, no podía tocar, no podía abrazar. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Abraza, mira, toca, reconcilia a todos los que están cerca de Él. Y de esta manera, tocando, abrazando, viendo al otro, le está reconociendo y le está integrando en una vida distinta. Jesús entonces desborda ternura, desborda posibilidad de encontrar nuevamente esperanza. Esto es para Él la profunda y auténtica experiencia de lo religioso, de aquello que religa verdaderamente con lo humano y con lo divino. Pero podemos preguntarnos, ¿es esta experiencia algo nuevo en el contexto de lo que era la religión en el siglo I y de lo que es para nosotros hoy en día la religión? ¿Cómo quedaban aquellos que se creían dueños de la religión y representantes de Dios en el siglo I? ¿Cómo podía ser tan atrevido un Jesús, una persona como Jesús de Galilea, de un pueblo insignificante para muchos, cuando Él afirma que Dios ama a los pecadores mucho más que a los justos y que encuentra fe en aquellos que son considerados impuros y más fe que aquellos que eran considerados puros? ¿Era esto entonces una nueva religión? ¿Nos enseña esto algo para el modo como vivimos nuestras relaciones con Dios, nuestro entendimiento de lo religioso, nuestras relaciones con los demás? Por eso advertía continuamente a sabios, piadosos, sacerdotes y a todos aquellos a quienes asistían asiduamente a los ritos, a los lugares de adhesión, de devoción, que no por ello estaban garantizados de tener una verdadera y auténtica relación con Dios, porque Dios no es cualquiera, es solo aquel que se define como misericordia y con compasión. Podemos estar teniendo una imagen de Dios que no existe, una relación con Dios completamente falsa. En la comunidad de Mateo se colocan unas expresiones en boca de Jesús que son fundamentales para entender esto. Dice Jesús: y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. De estas piedras, de lo duro, de lo reseco, de lo inexistente, de lo silente, de aquello donde nosotros no creemos, Dios nos convierte en hijos. Dios nos restituye como hijos. En esta experiencia, a Jesús por ello le gusta siempre confrontarnos con el modo como estamos acostumbrados, como nos educaron a vivir lo religioso. En la comunidad de Marcos se nos da otra clave para entender esto. Dice Jesús: gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados por todos, ocupar entonces los primeros asientos. Qué interesante, ¿no? Una actitud en la que muchas veces nosotros, cuando entramos a una iglesia, a una capilla, a un templo, queremos los primeros puestos, queremos ser saludados por todos, queremos que nos vean porque estamos ahí. El texto de Marcos termina diciendo: mientras devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Es decir, hacemos todo eso, pero cuando salimos de ese espacio que supuestamente es sagrado, devoramos con nuestra lengua, con nuestro pensamiento y con nuestras acciones, y dice el texto, a las viudas, el símbolo en la escritura de los más pobres de los pobres, de aquellos que eran considerados insignificantes y dependían completamente de su familia y de la generosidad de personas que le ayudaran a sobrevivir, las viudas. En este sentido,
son frases muy duras que nos deben colocar en una situación de discernimiento, porque lo que está en juego es lo que entendamos por religión y de ahí lo que eso implica para nuestra salvación. La salvación no está en el hecho de haber heredado o haber nacido en una determinada fe, creencia religiosa, familia, linaje. No es la religión lo que salva, va mucho más allá de eso. La salvación es una relación que nos hace sujetos, que nos humaniza, que nos hermana. Porque al hacernos hermanos y hermanas, estamos expresando lo esencial, lo más auténtico, el ser hijos e hijas de manera auténtica de ese Dios que es bondadoso y misericordioso. En una cultura como la nuestra, donde los ritos han adquirido una suerte de valor en sí mismo, Jesús nos enseña y nos devuelve el valor verdadero de lo que es religión. Lo que atraía de Jesús, de hecho, era cómo entendía la religión, sin una visión de reciprocidad retributiva, es decir, yo doy para recibir algo a cambio. Dios me da porque me porto bien. Y si no me da, entonces, bueno, me quejo y me molesto. Si es gratuita, no deberían existir expectativas. Esto quiere decir que nuestra relación con Dios ha de ser completamente libre, gratis, y por tanto en confianza absoluta, sin la necesidad de estar basada esa confianza en lo que he de esperar que venga después. Dice en otro texto hermoso de la comunidad de Marcos lo siguiente: amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Dos relaciones que coinciden: amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios con todo lo que tengo, mente, fuerza, corazón, vida. Amar al prójimo como a mí mismo, es decir, que si así amo a Dios y si así amo a mi propia vida, al otro, al próximo, lo he de amar del mismo modo. Del mismo modo como amo a Dios, del mismo modo como me amo a mí mismo. Y eso vale más que los sacrificios, porque Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere holocaustos. Dios solo quiere que amemos como Él nos ama y que el otro sea amado como nosotros amamos a Dios y a nosotros mismos. Si en este contexto, para nosotros hoy, el seguimiento de Jesús no nos dice esto, tal vez estemos siguiendo a un Jesús que no es el Jesús de Nazaret, el Jesús de los Evangelios, el Jesús hijo de un Padre bueno y bondadoso. Por ello, ¿de qué modo nos religamos a Dios, a los demás? ¿Cómo nos tratamos y vemos los unos a los otros? ¿En qué sentido la religión nos humaniza y nos hace hermanos y hermanas? ¿Somos capaces de vivir la compasión como aquello que define a lo más humano de lo humano? ¿Aquello que más humaniza? ¿Aquello que más nos hace ser lo que somos en cuanto hijos e hijas de Dios? En la carta a los Gálatas nos dice que si así vivimos, el Espíritu se manifestará a través de sus frutos, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad y mansedumbre, dominio de sí. Los frutos del Espíritu. Quien vive al estilo de Jesús, siguiéndolo, puede encontrar estos frutos del Espíritu. ¿Dónde podemos ver cómo vivimos la religión? ¿De qué modo entendemos la imagen de Dios y a los demás? En las palabras que usamos, en aquellas expresiones que usamos para dirigirnos a Dios y a las personas
con quien vamos encontrando y tratando y descubriéndonos en el camino. Por ello es importante discernir qué palabras usamos al orar, cuando estamos en la Eucaristía mismo, cuando estamos en la calle, cuando estamos pensando algo acerca de los demás y de Dios. El modo como entendamos a Dios y al otro lo expresamos en las palabras que usamos, en los pensamientos que tenemos. Es por ello que podemos encontrar un claro discernimiento de lo que es la oración, de lo que es el religarnos con Dios a través de ese discernimiento de las palabras que podamos usar. Jesús criticó toda forma de orar que no naciera de una relación íntima y personal con Dios. No oraba a través de libros que sustituyesen nuestras palabras por aquellas que deben brotar del corazón, de la mente, de la confianza puesta en Dios, muchas veces y a lo mejor la mayoría de las veces desde ese silencio profundo de nuestro corazón. Dios conoce nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Dios las abraza y ya está ahí donde ni siquiera nosotros conocemos, donde ni siquiera nosotros hemos llegado en nuestra propia vida, en nuestra propia conciencia. De ahí que la comunidad de Mateo diga: sabe Dios ya lo que necesitamos antes de pedírselo. No es el pedirle a Dios lo que hace de Él consciente ante nuestra necesidad, es ya Él quien sabe lo que necesitamos. Es decir, que muchas veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. Muchas veces lo que necesitamos no es lo que pedimos. Por eso también en Mateo se nos da una clave para entender esta relación. Cuando Jesús advierte: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que le gustan orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por todos los hombres y las mujeres que por ahí pasen, para ser vistos. Si Dios sabe lo que necesitamos, desde el silencio y la cercanía profunda de nuestra relación con Dios, Él va haciendo emerger en nuestra vida aquellos signos de esperanza que necesitamos en esos momentos. Por ello, orar, más que decir, es confiar, más que hablar, es vivir ese profundo silencio que toca nuestro corazón, en el que Dios se hace presente. Jesús siempre fue, por tanto, realista, fue honesto, fue siempre aquel que en todo momento asumía lo que en cada circunstancia iba viviendo. La oración no era un escape para evadir la realidad que vivía a diario. La oración era el modo como Jesús iba asumiendo. A veces quería quitarse de encima lo que vivía, pero terminaba diciendo: confío en ti, creo en ti. A veces se cansaba y estaba agotado y tenía hambre y regresaba a donde estaba la gente para seguir hablándole y compartiendo con ellos el pan y los peces. A veces Jesús ya quería irse a dormir, pero cuando alguien se acercaba, se paraba, se levantaba y volvía otra vez a entablar una relación que le daba vida. En este sentido, Jesús nos invita a redescubrirnos y el modo como oramos a la luz de la experiencia de la vida que nos da el otro, de la vida que nos da el otro. Las palabras que Jesús usó y con las que oró expresaban siempre esa confianza en Dios. En Marcos se nos dice una expresión hermosa en boca de Jesús: Abba, Padre, todo es posible para ti. Todo es posible. No es que si quieres todo lo puedes hacer, te pido algo y por tanto me lo tienes que hacer. Posible. Posible no significa que ya esté hecho o que tenga que hacerse, sino que tiene toda la posibilidad de hacerlo. Pero volvemos al versículo anterior al cual me refería. Lo que necesitamos y lo que pedimos no es lo mismo. En Dios todo es posible, pero no todo lo que
pedimos es lo que necesitamos. Es decir, hay un balance entre lo que Dios es y lo que nosotros vamos entendiendo de ese Dios. Por ello, en Mateo se nos dice en boca de Jesús: sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito, tal ha sido tu beneplácito, estás complacido. Y en Lucas se nos dice: aparta de mí este cáliz. Dos expresiones, la de Mateo y la de Lucas, que parecieran entrar en conflicto. ¿Estás complacido?, le dice Jesús a Dios. Y por otra parte le dice: quita de mí este cáliz, apártalo, aparta este sufrimiento o aparta esta situación que no quiero enfrentar. En ambas expresiones, ¿qué encontramos? A un Jesús profundamente humano, a un Jesús que, como a nosotros, la vida se manifiesta complejamente, de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo, no simplemente a lo que queramos. Y en esas situaciones que vivimos podemos decir: sí, Papá Dios, que tú nos amas como una madre y quieres que esto hoy lo haga, pero yo mañana puedo decir: mira, Señor, no quiero hacer eso, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo ánimo. En las dos expresiones estoy orando, estoy expresando. Los salmistas, recordemos, que nos han enseñado a orar muchas veces quejándonos, muchas veces clamando, muchas veces gritando, pero también en el silencio de las palabras suaves, en el silencio de ese abrazo tierno que busca manifestarse con palabras ante Dios. Los salmistas nos dan siempre esa clave. Oro desde la experiencia en la que me encuentro. No me salgo de mí mismo y de la situación que vivo para orar. No entro a un espacio distinto al que vivo cotidianamente para orar. La oración nace de la auténtica vida cotidiana que esté viviendo en cada circunstancia de mi historia personal. Nos hemos preguntado entonces si creemos en ese Dios en el que Jesús creyó, si oramos al modo como Jesús oró, si el estilo de Jesús es lo que marca el estilo de nuestras vidas. Por ello, podemos terminar con una breve reflexión haciendo hincapié a que no hay espiritualidad sin fraternidad. Como no hay oración sin un claro entendimiento y una vivencia de la compasión y la misericordia como lo esencial a Dios, como lo esencial a nuestra imagen y semejanza de Dios. La práctica, pues, de Jesús puede ser inspiradora para reconstruir nuestros estilos de vida. El modo como Él entendió la religión puede ser inspirador para recuperar nuestro deseo de religarnos con Dios, de orar, de acercarnos a ese Dios que nos abraza. Esto supone vivir una espiritualidad, es decir, con el espíritu con el que Jesús vivió. Cuando decimos espiritualidad, no estamos diciendo pertenencia a una confesión religiosa o a un movimiento religioso, sino vivir con el mismo espíritu con el que Jesús vivió. Dejarnos impulsar y mover con el mismo espíritu de ese Dios bondadoso como Jesús se dejó mover e impulsar. Abrazar, respirar, creer que ese espíritu está en todo momento junto a nosotros, caminando, acompañándonos, como esa nube que en las Escrituras se presenta como Dios que siempre está con nosotros, o como esa expresión que en la Escritura se nos da a conocer, el Emmanuel, el Dios que está siempre con nosotros. Vivir, pues, la religión es vivir con el Espíritu, pero con el mismo Espíritu con el que Jesús vivió. Y por tanto, vivir nuestra espiritualidad, nuestra vida en el Espíritu, desde ese paradigma, desde ese modelo que Jesús nos muestra como el más auténtico. En la carta a los Gálatas se nos dice que en el pobre, en la víctima,
independiente de su condición moral o política, está presente Dios. ¿Por qué? Lo dice la carta a los Gálatas de una manera muy fuerte, muy hermosa, pero es radical. Porque en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Si esto es fundamental para mí, podré entonces decir que mi espiritualidad es como la que Jesús vivió. Si tengo acepción de personas, si excluyo, si mi opción de vida no es por aquellos más pobres, lo que las viudas significaba en el mundo bíblico, los más insignificantes, los catalogados como impuros, aquellos con quien no he podido tratar, comer hasta el día de hoy porque los creía fuera de mi vida, si no hay acepción de personas, estaré viviendo una vida como la de Jesús. Si hay acepción de personas, estaré creyendo que tengo espiritualidad, mas tal vez nunca la he tenido. Esto pues nos coloca ante un reto. ¿Qué es la religión? Lo que Jesús entendió. ¿Cómo he de vivir la religión? Al estilo de Jesús. ¿Para qué la religión? Para encontrar nuestra auténtica relación. No para ir al culto, no para hacer sacrificios, para descubrir lo que realmente nos religa, nos une, nos relaciona, es decir, caminar con nosotros y no simplemente asistir a donde están nosotros, caminar con nosotros, acompañar y dejarme acompañar por los otros, no simplemente estar sentado en un templo. En este sentido, construir en el fondo relaciones horizontales. No puedo encontrar a Dios si no he encontrado ya al otro y a la otra como mi hermano. Sin la fraternidad no hay espiritualidad. Sin la fraternidad mi filiación carece de eso que es esencial, la religación, la relación. De ahí que la invitación que nos hace Jesús la deja en una experiencia muy clara y con la que queremos terminar Pablo en la carta a Filemón. Una carta muy pequeña, solo una hojita, la más pequeña de toda la escritura, pero que tiene un mensaje muy fuerte. Estando en la cárcel, preso, Pablo relee la relación que tuvo con Onésimo. Onésimo era su esclavo. Y ahí reconoce que Onésimo fue engendrado entre cadenas, dice el texto de la carta a Filemón. Es decir, que había sido tratado como esclavo y que había nacido esclavo, pero dice Pablo que aprendió a cargarlo en su propio corazón, o sea, Pablo aprendió a cargar a Onésimo en su propio corazón como un hijo. Es decir, que de recibirlo y tenerlo como esclavo y de tratarlo como esclavo, hace un proceso de discernimiento y de conversión que comienza a tratarlo como a un hijo, hasta que finalmente, dice la carta, lo asume como un, y dice la expresión, hermano querido. De esclavo a hijo a hermano. Esta es la clave para vivir la religión. Esta es la clave para vivir la espiritualidad también. Tal vez hemos nacido esclavos del modo como estamos acostumbrados y nos educaron a una imagen de Dios que no es. Hemos de pasar de ese ser esclavo a ser hijos. Si me descubro hijo, hija de Dios, mi vida comienza a entenderse desde un Padre que es amor bondadoso, amor misericordioso, que nos ama desde esas entrañas profundas de una madre. Si esa experiencia es capaz de abrazar toda mi vida, comenzaré a vivirme como hermano de los demás. Pablo vivió ese proceso con Onésimo. Nosotros estamos llamados a vivir ese mismo proceso en nuestra vida para reencontrarnos con el Dios de Jesús.